Hoy vamos a hablar de cáncer en el testículo. Algo que si se diagnostica en etapas tardías es imperdonable, porque dicen los expertos que el de ovario está escondido, pero los testículos están al aire. ¿Cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Ámbar su color, todavía no sé qué trae en su interior. Se me olvidó, o a lo mejor se evaporó, como evapora esta canción. Vuelves a empezar con la canción que se inspiró en algún bar o en la ciudad o en tu corazón, o en tu corazón. Toño, ¿qué tiene que ver el corazón con los testículos? Ah, porque también sienten, claro. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros nuestro experto urólogo, el doctor Arturo Rodríguez, con este tema tan interesante y tan delicado y tan especial, que es el cáncer de testículo. Bienvenido, gracias por estar aquí, Arturo. Gracias por la invitación, Gilberto, un placer de nuevo estar aquí contigo y con tus radioescuchas. Esto fíjate que a mí me lo enseñó, ya llovió, cuando yo estaba de residente, el urólogo. Me decía, todavía el cáncer de ovario, te lo perdono que la mujer no se dé cuenta, pero lo que es imperdonable es que un hombre no se dé cuenta que tiene cáncer de testículo. Porque los trae al aire. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo pienso que tenemos que seguir incrementando la cultura de que el varón, aprovechando una vez al mes, también es importante señalar que si diario me estoy revisando los testículos, pierdo la objetividad de lo que estoy tocando. Pero una vez al mes, mientras me estoy bañando, en la regadera, que es más fácil porque con el agüita caliente se relaja la musculatura de la bolsa escrotal y quedan más fácilmente palpables los testículos, yo los puedo tocar. Y cuando los toco, la consistencia que deben de tener los testículos es la consistencia que tiene un huevo cocido. Es decir, cuando nosotros preparamos un huevo de gallina y lo cocemos, le quitamos la cáscara, esa consistencia que tenemos es la misma consistencia que tiene el testículo humano. Entonces, si yo toco mi testículo y en alguna parte de él toco que esta consistencia es más dura que de lo que es normal, entonces tengo que acudir con el urólogo para que me revise y me detecte oportunamente qué es lo que está pasando con mi testículo. Testículo, como bien lo dijiste al inicio del programa, cuando se detecta oportunamente es curable casi en el 100% de los casos. De hecho, cuando está localizado el testículo, el 100% se curan. Cuando llegan a estadios avanzados, es decir, cuando ya tenemos una gran bola en el testículo, cuando ya es una masa de gran tamaño, es muy probable que el tumor ya no nomás esté ahí. El tumor frecuentemente se suele ir a los ganglios linfáticos de la cavidad abdominal y de ahí puede brincar al pulmón. Ya cuando tenemos un cáncer de testículo en el pulmón,
pues nuestra posibilidad de curación baja bastante. Nos andamos quedando casi en el 65-68% de los casos que los podemos curar en forma completa. Entonces, por eso es muy importante el insistir en que el varón se explore sus testículos y si toca cualquier irregularidad, cualquier zona dura, acuda con el urólogo. Vale la pena comentar que alrededor de los testículos, o sea, por fuera de esta estructura ovoide que es el testículo, encontraremos nosotros algunas otras estructuras, una que tiene la consistencia como si fuera la cuerda de una guitarra, la sexta cuerda de una guitarra, un poquito más grueso, es el conducto deferente, y podemos encontrar alrededor de él a veces algunas nodulaciones, algunos quistes que pueden estar localizados muy pegados al testículo, que serían los quistes que se generan ahí alrededor de la estructura que rodea el testículo, que se llama epidídimo, y son quistes del epidídimo. Pero la recomendación es, si usted tocó cualquier cosa rara, vaya con el urólogo. Probablemente de los pacientes que hoy recibimos, tanto a nivel privado como en la institución pública, como un 70% llegan con lesiones benignas, porque aquí la fórmula que tenemos nosotros es, si usted toca una bola que está dentro del testículo, una zona dura dentro del testículo, esto va a ser cáncer casi en el 99% de los casos. Pero si usted toca una bola de cualquier consistencia, dura o blanda, por fuera del testículo, en el 90% de los casos no va a ser cáncer. Entonces, la gran mayoría de los que llegan a consulta traen quistes de epidídimo, tienen espermatoceles, tienen otras alteraciones, pero que no son un cáncer. Pero vale la pena, más vale, como dijo el capitán tartamudo del barco, más vale que sobre y no que fa falte. Hoy también es día de decisiones médicas. Así es, Laboratorios Chopo, la sucursal Chopo Care que está en Justo Sierra, nos obsequia, como ya es costumbre, 2 super check-ups básicos, en donde son cerca de 40 elementos, muy económico, para que te los lleves tú. Uno a través de las líneas habituales 3122 1190 3647 1883 y otro a través de la línea WhatsApp 3310 1907 12. Vámonos al bisturizazo. Regresando te digo cuál va a ser la decisión médica, pero vete preparando para que te lleves uno de estos 2 super check-ups básicos. Bienvenidos, estamos aquí en Radio Mujer a través del 1040 1040 de amplitud modulada. ¡Vámonos! Si deseas una cita con el Dr. Gilberto Priego, marca al 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Ámbar su color, todavía no sé qué trae en su interior, se me olvidó, o a lo mejor se evaporó. Como evapora esta canción. Vuelves a empezar con la canción que se inspiró en algún bar o en la ciudad. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Toño, ¿qué tiene que ver el corazón con los testículos? ¿Los dos sienten igual? Ya estamos aquí de regreso. La decisión médica aparenta ser sencilla, pero finalmente es difícil. Y aquí se trata de un joven de cerca de 22 años que se encuentra una bolita en el testículo. Él vive aquí en la ciudad de Guadalajara y sus papás viven en Hermosillo. Le detectan que tiene cáncer de testículo y va a empezar todo un calvario. Pero tiene la duda, ¿le avisa a sus papás o no les avisa? Él todavía depende económicamente de ellos. Tómala, ¿qué haces? ¿Le avisas o no le avisas a tus papás? El cáncer de testículo finalmente pues es un cáncer. ¿Qué harías tú? Participa, 3122 1190 3647 1883. Y el otro super check-up básico de Laboratorios Chopo va a ser a través de el WhatsApp 3310
190712. Entonces, uno de los super checos básicos de Laboratorios Chopo a través de las líneas telefónicas y el otro a través de la línea WhatsApp. Y bueno, pues vamos viendo primero, ya nos dieron un esbozo de lo que es el cáncer de testículo, pero a mí me gustaría que ahondanaras así como un poquito más de que nos explicaras que el testículo, pues son varias funciones las que tiene. Así es. Entre ellas, bueno, pues ya sabemos la de la reproducción, pero también hormonalmente es una efervescencia de hormonas ahí que son lo que hace al hombre hombre. Así es, haces un cuestionamiento muy interesante, Gilberto, porque ciertamente el principal temor que tiene tanto el paciente como los familiares del paciente que desarrolla cáncer de testículo y que evidentemente el primer paso del tratamiento del cáncer de testículo es quitar el testículo. Aquí vale la pena hacer el comentario que cuando uno encuentra un cáncer en un testículo, la forma de operarlo, la forma de quitarle ese testículo no es a través de la bolsa escrotal. Tengo que hacer yo una incisión en la región inguinal, por arriba del pliegue inguinal, 2 centímetros arriba, en forma oblicua, para llegar directamente a donde viene todo el cordón espermático. El cordón espermático es una estructura que tiene músculo, que es el que hace que cuando tenemos frío o cuando tenemos un susto, nuestro testículo se retrae y sube un poquito a la parte más alta de nuestra bolsa escrotal. Está este músculo llamado músculo cremaster. Por aquí vienen las arterias, las venas, y por aquí pasa el conducto deferente, que es el que va a traer los espermatozoides del testículo hacia vesículas seminales y de ahí hacia el exterior. De tal manera que tengo que abordar primero este cordón. ¿Para qué? Para sujetando el cordón y primero, habiendo ligado las arterias y las venas, impedir que las células tumorales, que son células tumorales que tienen una potencialidad muy alta de poder migrar a través de la vía venosa y linfática, vayan a migrar, vaya a haber siembras de tumor a la hora que yo esté manipulando ese testículo. Entonces, y la otra razón por la que se quita el testículo a través de este canal inguinal es porque si yo abro la bolsa escrotal, si yo abro la bolsa que contiene los testículos, entonces si yo abro esta bolsa, las vías de drenaje linfático del escroto son muy diferentes a las vías de drenaje linfático del testículo. De tal manera que para no empeorar la enfermedad tengo que quitarlo a través del canal inguinal. Entonces, este testículo tuvo, decíamos, esa característica de producir, por una parte, una producción exógena, que son los espermatozoides, y por la otra, una producción endógena, que son las hormonas masculinas, primordialmente testosterona y todos los derivados de dihidroepiandrosterona, de hidrotestosterona, etcétera. ¿Qué se necesita entonces cuando yo le voy a quitar el testículo a una persona que tiene cáncer? Su preocupación es, doctor, ¿voy a quedar estéril? Doctor, ¿qué va a pasar con mi hombría? Voy a pedir, afortunadamente, en nuestro organismo, cuando tenemos órganos pares, los riñones, los ojos, las fosas nasales, y en este caso el testículo, cuando quitamos un testículo, el otro se encarga de hacer el trabajo de los dos. Es decir, si el trabajo estaba repartido, nunca, curiosamente, al menos en el caso de los riñones, el trabajo de los riñones no es que un riñón trabaja el 50% y el otro 50%, siempre trabaja uno más que el otro. Y varía, no hay ninguna estadística que diga cuál trabaja más, el derecho o el izquierdo. En el caso del testículo no tenemos ningún estudio, es muy difícil determinar cuál testículo esté produciendo más testosterona o más espermatozoides. Pero normalmente cuando quitamos un testículo por cáncer, el otro testículo que dejamos es capaz de seguir produciendo hormonas y es capaz de seguir produciendo espermatozoides. Entramos en un dilema cuando a este paciente le tenemos que dar quimioterapia o cuando tenemos que dar radioterapia, porque entonces sí vamos a afectar sobre todo la producción de espermatozoides, la producción de testosterona dada por las células de Leydig. Estas células son más resistentes a la quimioterapia y a la radioterapia, de tal manera que la producción de testosterona se afecta muy poco, casi nada. Pero la producción de espermatozoides se puede afectar. Y en este caso sí es importante platicar con el varón, porque lo que hoy día podemos hacer es, antes de someter a la cirugía, la podemos hacer, esa no va a afectar para nada al testículo contralateral, pero sí podemos mandarlo antes de quimioterapia o radioterapia a que vaya a algunos de los laboratorios de fertilidad que tenemos en la ciudad para que guarde en el banco de esperma una cantidad de eyaculado suficiente para si en un futuro, como consecuencia de la quimioterapia o la radioterapia que se dé para complemento del tratamiento de su cáncer, él no tiene la producción suficiente,
pueda poder engendrar un hijo a través de estos espermas que él depositó en el banco de esperma. Entonces, todo esto lo tenemos que platicar claramente con aquel paciente. La experiencia nos ha enseñado que la gran mayoría de los pacientes que operamos con un cáncer de testículo no van a un banco de esperma. Obviamente los costos para muchos de nuestros pacientes del sector público pues es caro, entonces no van, y de cualquier manera, transcurrido el periodo de tiempo en que fueron sometidos a la radioterapia o a la quimioterapia, pueden volver a tener su actividad sexual y pueden tener familia. De tal manera que es un cáncer que tiene todos estos beneficios de alta curabilidad, y bueno, nomás hay que comentar estos detalles. Y en el caso particular que propones, como el caso, la decisión médica que tienen que tomar, pues ahí les compliqué un poquito más la toma de decisión, porque este varón de 22 años tendrá que pensar, probablemente ahorita a sus 22 años dice, ni me interesa tener hijos. Es muy probable que los jóvenes de hoy a los 22, 25 años no piensan en eso, pero llegando a los 30 años empiezan a pensar formalmente en la paternidad, y bueno, habrá que tenerlo presente desde esos 22 años, que este joven lo tome en cuenta para que en un momento determinado, si este cáncer de testículo va a meritar una quimioterapia muy agresiva, pues sí sería conveniente que depositara sus eyaculados en el banco de esperma. Este joven en especial, que depende económicamente del papá y que el tratamiento que le ofrecen, pues lógicamente va a costar su buena cantidad de dinero, no tiene el problema porque su papá previsoramente le dio una aseguranza médica. Entonces, por ese lado, ¿le avisa o no le avisa? Digo, es una situación, no los quiero preocupar, pero pues son tus papás. Entonces, ¿qué harían ustedes? Él se le diagnostican cáncer de testículo, lo van a operar y lo más seguro es que después necesite quimio o radio, y está en el dilema de si le avisa o no le avisa a sus papás que viven en Hermosillo. Bueno, pues vamos a continuar con este tema tan interesante. Y yo siempre, hay un adagio en cirugía, digo porque a mí me toca manejar la región inguinal, en donde el doctor Cooper sabiamente decía que mientras la mujer había evolucionado de reptil, de sangre fría a sangre caliente, y que sus ovarios los había logrado convertir de sangre fría a sangre caliente y por eso los tenía adentro, el hombre no había podido, y entonces tienen que estar a una temperatura menor, y tuvo que romper la pared abdominal también hechecita para poder sacar el testículo fuera de la propia morada abdominal, provocando un defecto en la pared abdominal que, bueno, pues hoy sabemos que propicia la formación de hernias. A mí me gustaría que nos ahondaras un poquito en cómo funciona nuestro testículo y por qué los testículos, a diferencia de los ovarios, están fuera del abdomen. Sí, haces un planteamiento muy interesante. El testículo debe de tener aproximadamente entre 1 y 3 grados centígrados menos de temperatura de la que tiene el cuerpo. Es por eso que cuando hace calor vemos que nuestras bolsas escrotales están muy elongadas. La idea es que el testículo esté lo más lejos del cuerpo para que mantenga esa temperatura inferior a la temperatura corporal. Y aquí es donde entramos como con algunas de las situaciones de las modas actuales, donde se utilizan unos pantalones que son súper apretados, con unos calzones que son también unas truzas que son súper apretadas. Esto acerca mucho el testículo al cuerpo, y en algunos casos de varones que se presentan con infertilidad, esta puede estar ocasionada por el calor excesivo que tiene el testículo. Esto también le puede suceder en los casos de infertilidad a aquellos varones que trabajan muy cercano a alta temperatura. Estamos hablando, por ejemplo, aquel que trabaja en una fundición, en una fundidora, o aquel que trabaja un panadero. Es decir, si yo tengo un paciente panadero que quiere tener familia, y fue el caso de un paciente ya hace como unos 18 años, que lo que tenía que hacer era cambiar de oficio. Doctor, es que yo no sé hacer otra cosa más que hacer pan. Pues si sigues haciendo pan no vas a poder hacer hijos, vas a tener que dejar de acercarte al horno, ponte de otra manera, consíguete un trabajador o una trabajadora que esté cerca del horno, cerca del calor, para que tus testículos tengan estos 2 grados centígrados menos de temperatura y puedas engendrar. Sí, porque eso de mandarlo maquilar al chiquillo como que no es buena idea. ¡Vámonos! Recuerda que hoy es día de decisiones médicas. Este joven de 22 años, estudiando aquí en Guadalajara, sus papás en Hermosillo, le diagnostican cáncer de testículo. ¿Le avisas o no le avisas a tus papás? ¿Qué pasó?
A ver, ¿qué harías tú? Participa. 31 22 11 90 36 47 18 83 y el otro a través de la línea WhatsApp 33 10 19 07 12. Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca al 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Ámbar su color, todavía no sé qué trae en su interior. Se me olvidó, o a lo mejor se evaporó. Como evapora esta canción. Vuelves a empezar. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Juan González, sí le avisaría. Italia Hernández, ¿qué ropa interior debe de usar el caballero? Yo sí le diría. Debe utilizar truza, que no sea de la que está completamente holgada, o sea, que quede cómoda, no apretada ni floja, y que sea de algodón. Lo importante es que sea una prenda de algodón. Juan Carlos Sánchez, ¿a qué se debe un dolor de testículo? ¿Tiene relación con el dolor de espalda? Saludos, 37 años. El dolor de testículo es una de las entidades más difíciles de poder diagnosticar, porque puede doler el testículo por un dolor de espalda, una irradiación de una lumbalgia que le llamamos al dolor de espalda. Puede deberse a una litiasis en la vía urinaria. Cuando las piedras están ya llegando a la parte inferior del ureter, casi por entrar a la vejiga, el dolor se puede irradiar al testículo y podemos pensar que se trata de un problema de testículo cuando el problema es una litiasis. Puede doler los testículos cuando hay inflamaciones de la próstata y enfermedades prostáticas. Puede doler cuando hay una infección de la vía urinaria inferior, una cistitis. Puede doler cuando hay un proceso infeccioso propio del testículo y también desafortunadamente hay un 23% de pacientes que tienen dolor testicular que no les encontramos la causa. Ha sido motivo de muchas discusiones, fue motivo de un simposio de hora y media este pasado mayo en el Congreso Americano de Urología con expertos de Europa, Asia y Norteamérica para discutir esto de ese paciente que se presenta con dolor testicular y no le encontramos la causa. Entonces hay que hacer una muy buena exploración, hay que hacer un buen interrogatorio y hay que hacer todo el abordaje diagnóstico con todas las imágenes que sean necesarias para descartar todo este tipo de problemas y en el peor de los casos, pues dejar tratamientos. ¿Cuál es el peor de los casos? Que tengamos que quitar un testículo porque el paciente se queja de dolor a pesar de que no tenga nada y a pesar de que le hayamos dado analgésicos de los más potentes. Si el dolor persiste, hay que quitar el testículo. Entonces son muy variables las causas que están provocando este dolor testicular. Así me acuerdo de aquel señor que tenía este dolor testicular y no le encontraron hasta que de plano le dijo al doctor, quítemelo. Y se lo quitaron. Pasaron cerca de 6-8 meses y empezó con dolor del otro lado. Igual, exactamente igual, estudios y todo. Total, no le quitaron el dolor y él ya cansado dijo, quítamelo. Y ya le quitaron el otro testículo. Después de que le quitaron el segundo, pues vio que su ropa, el tiro quedaba muy flojo. Entonces va con el sastre a que le arregle ahí el tiro del pantalón. Entonces ya se pone, a ver, póngase pues para arreglarle aquí. Voltea y lo ve el sastre y le dice, mire amigo, con la posición que usted agarra chueca cuando está parado, duelen los testículos. Nomás le aviso. Gracias, muchas gracias. Eduvina Ramírez, yo sí le diría. Beatriz Ruiz Salva, yo le diría porque depende económicamente de ellos. Rocío Sánchez, yo sí les avisaría. Juan González de Lomas de Polanco, yo sí le avisaría. Hay mucha participación a través del WhatsApp, pero también el tema da mucho de que le platicaba una anécdota al doctor Arturo que hace años, unos 15, 18 años, me tocó vivir con un amigo muy amigo.
en donde él decide hacerse la vasectomía, porque ya estaba como en los 38, 40 años, y dice, pues ya, ahora sí nos vamos a convertir en canderel, endulzar pero no engordar. Y entonces va con el urólogo le dice, vamos a hacer un cheque urológico para ver que todo esté bien, le manda a hacer un ultrasonido, riñones, ureteros, vejiga y testículos, y la próstata también. Y encuentran en el testículo izquierdo un granito de medio centímetros muy sospechoso. Y entonces le hacen biopsia y encuentran que es un cáncer de testículo. Le dicen que se tiene que operar, tenía una hernia de ese lado, yo le operé la hernia y este amigo le hicieron la orquidectomía, le quitaron el testículo, pasó sus quimioterapias, jamás lo oí quejarse, jamás. Y un día le pregunté y le dije, bueno, ¿tú te haces el valiente o qué? ¿Por qué jamás te has quejado? No, dice, cuando nacieron mis hijos, yo hice un pacto con Dios. Yo le dije, si les vas a mandar una enfermedad a ellos, mándamela mejor a mí. Creo poderla resistir mejor yo. Y entonces esta enfermedad es de jóvenes. Sí. Entonces me la mandó a mí y pues yo la estoy recibiendo. Fue el trato que yo hice con Dios. Te pregunto, aquí hay edades, hay ocupaciones, hay herencia. ¿Qué son los factores que hacen que este cáncer de testículo se presente curiosamente cuando están muy jovencitos? Sí, el cáncer de testículo más común es el llamado seminoma. Este seminoma es el más común y frecuentemente aparece entre los 16 y los 25, 26 años de edad. Hay otras estirpes histológicas que pueden aparecer en edades más tardías, pero como que hay dos picos. El primer pico es entre los 16 y los 25 años, y el otro pico es alrededor de los 45 o 60 años, pero ya son variedades histopatológicas diferentes y usualmente suelen ser un poquito más agresivas que el seminoma, que es menos agresivo. No por esto la gente que no está en estos grupos de edad deben de dejarse de cuidar. Un factor que predispone, el factor hereditario parece ser que juega un papel que no ha podido ser determinado exactamente, es decir, no podemos decir que es un patrón dominante. Podemos tener el antecedente familiar de cáncer de testículo y no tener ninguno de nosotros cáncer de testículo, pero también podemos no tener el antecedente y desarrollar cáncer de testículo. Entonces pudiera ser un factor hereditario que juegue un papel en algunas de estas variedades de histopatológicas, pero no en todas. Y con respecto a los factores que sí tienen que ver es la criptorquidia. Es decir, al nacimiento el bebé, el varón, debe tener ya sus 2 testículos dentro de la bolsa escrotal. Si a más tardar para el segundo año de edad estos testículos no han bajado a la bolsa escrotal, hay que hacer cirugía. Hay que hacer una cirugía que se llama orquidopexia para bajar el testículo a la bolsa escrotal. Si nosotros dejamos a un testículo que no haya descendido, que se quede dentro del canal inguinal, aquí entra en juego el papel que mencionabas en el corte anterior, la temperatura. Este exceso de temperatura que va a tener este testículo en el canal inguinal, que no va a estar a los 2 o 3 grados centígrados menos, va a desarrollar probablemente un cáncer. Entonces, cuando ya tenemos a un joven, porque todavía desafortunadamente hemos recibido hará un par de meses en el hospital de Soquipan a un paciente que venía de un poblado cercano a Guadalajara, que él ya llegó con 24 años de edad, nada más con el testículo derecho en la bolsa escrotal. El testículo izquierdo no lo traía en la bolsa escrotal. Cuando lo exploramos encontramos que el testículo estaba en canal inguinal. El mismo exceso de temperatura que dijimos afecta al testículo hizo que este testículo no creciera, es decir, estaba hipotrófico, estaba chiquito, y este joven nos preguntaba, ¿me lo van a operar para bajármelo? No, esa oportunidad se acabó a los 2 años de edad. Ahorita lo que hay que hacer es quitarlo, porque su potencial de malignidad es muy alto. Y a este momento, ya a la edad que tiene este joven, pues ya quien ha hecho todas las funciones para producir la testosterona que le ha dado a él las características masculinas, bigote, barba, voz ronca, etcétera, fue el testículo derecho. Entonces hay que quitar este testículo izquierdo que en este momento ya no está jugando ningún papel en la producción ni endógena ni exógena de las sustancias que produce el testículo. Entonces, el factor de riesgo más importante es testículo no descendido. Aquí la recomendación a todos los papás y mamás es que revisen a los bebés, que lo chequen, que sus 2 testículos estén en la bolsita escrotal. Si no vemos uno de los testículos en la bolsa escrotal, llevarlo con el médico
para que lo explore, para ver en dónde está el testículo, si es un testículo retráctil, es decir, hay testículos que bajan bien a la bolsa escrotal, pero si tienen un músculo que mencionamos hace un momento, el cremaster muy fuerte, el testículo se puede retraer y se puede ir hacia el canal inguinal. De tal manera que la criptorquidia es un factor muy importante que nos puede favorecer que tengamos un cáncer en el testículo. Cuando nosotros estamos hablando de este cáncer, yo recuerdo cuando estaba en el internado que una vez llegó un joven con muchas bolas en el abdomen, muchas bolas, y lo operaron y le quitaron las bolas y casi se les muere. Y finalmente descubrieron después que era de testículo. O sea, aun cuando el testículo, el huevito, se ve chiquito, o sea, tiene un potencial de cáncer en donde invade todo el organismo y crece a límites extraordinarios. Sí, fíjate que mientras estabas comentando esto ahorita, me venía a mí el cuadro en la mente de ahora ya unos, no sé ya cuántos años, bastantes años, 8 o 10 años, que llegó al servicio de urología un compañero ortopedista del hospital para llevarme a su sobrino que le traía mucho dolor de espalda y él ya lo había revisado de la espalda y no le encontró nada en la espalda. Entonces yo le pedí al joven que se acostara para revisarlo y al revisar el abdomen lo que encontré fue una gran masa abdominal. Traía un tumor retroperitoneal enorme. Entonces, ya cuando toqué yo la masa retroperitoneal, pues me bajé inmediatamente a explorar testículo y traía un tumor en uno de los testículos, un tumor pequeño, el testículo cuando mucho, el tumor en el testículo cuando mucho medía 1 centímetro y la masa que tenía en el abdomen era una masa de casi 12 centímetros. Es decir, hablando de estas variedades de cánceres, decíamos el seminoma es el más común, pero existen otros como el coriocarcinoma o el teratoma inmaduro, que son, o el tumor de saco vitelino que dan metástasis, es decir, se van a los ganglios linfáticos y alcanzan grandes volúmenes. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Para que vean que no todo es fácil. Vámonos al bisturizazo. Hay mucha participación. Regresando, leemos esta participación de Laboratorios Chopo Care. 2 super check-ups para ustedes. Participa en la sucursal Chopo Care de Justo Sierra. Gracias a nuestro queridísimo amigo el licenciado Carlos Ramírez por estos regalos. Vámonos. Vuelves a empezar con la canción que se inspiró. Para consultar al doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Ámbar su color, todavía no sé qué trae en su interior. Se me olvidó, o a lo mejor se evaporó, como evapora esta canción. Vuelves a empezar con la canción que se inspiró en algún bar o en la ciudad. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hay muchísima participación. A ver si la alcanzamos a leer toda, que no creo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Buenos días, soy Rosy Hernández. Me quedé con la duda sobre el paracetamol que mencionó. Es muy dañino, ¿me puede explicar? Ah, no, esto no me tocó a mí. Ok, muchas gracias. Favor de repetir el teléfono. Querido doctor Priego, felicidades por su programa y un gran saludo a su invitado. Sí, yo aconsejaría que sí lo comparta a sus papás, pues ellos serían los más indicados para orientarlo. Traigo malestares y participo en el check-up indicados. Muchas gracias. Bueno, ya estás participando. Buenos días, soy Gustavo Cuellar. Pienso que lo correcto es avisarle a los padres del problema de cáncer por todas las razones, en lo moral y más aún que depende de ellos económicamente. Participo por favor en los exámenes del laboratorio Chopo Care. Saludos, interesante programa. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la especialidad que pasaba por urología y el urólogo tenía una forma muy peculiar cuando eran jóvenes y como era un hospital de concentración, pues se veía relativamente frecuente esto del cáncer testicular en los jóvenes y llegaba y una vez que tenía el diagnóstico sentaba a los papás y sentaba al muchachito
Y así tal cual, le decía, tienes cáncer de testículo. ¿Entiendes que es cáncer? ¿Entiendes que te puedes morir? ¿Entiendes que si no te atiendes te vas a morir, joven? La primera vez que yo lo oí, me quedé frío. Oye, ¿qué palabras tan duras, qué palabras tan frías? Y me dice, mira, Gilberto, los jóvenes tienen un problema, muy serio problema. Que empiezan, los operas y creen que están bien. Y se sienten bien, ¿por qué? Porque están jóvenes. Si no les dices que tienen cáncer y que se van a morir, y sí se van a morir, no van a seguir el tratamiento. Entonces, desde un principio tienes que ser muy duros con ellos para que puedan completar lo que sigue, que es la quimioterapia y la radioterapia. Porque la cirugía es lo de menos. Y efectivamente, mientras más blandito les hablaban, más fácil era que dejaran el tratamiento porque se sentían bien. Hay mucha participación, pero también yo quiero que nuestro experto, el doctor Arturo Rodríguez, nos explique el tratamiento y que lógicamente no es nada más cirugía, sino de que es un tratamiento complementario e interdisciplinario en donde intervienen muchas situaciones. Sí, normalmente tenemos que estadificarlo, tenemos que conocer la estirpe histológica, es decir, cómo se llama, cómo se apellida ese tumor, seminoma, coriocarcinoma, tumor sacovitelino, etcétera, etcétera, para, dependiendo de esto, poder decidir qué hacer. Normalmente se trata de un seminoma clásico y era un seminoma de poco volumen y el cordón espermático no estaba involucrado. A este paciente solo lo debemos de observar. Pero es bien importante que el paciente esté viniendo a sus revisiones constantes. ¿Cómo lo vamos a revisar? La revisión incluye una radiografía de tórax, una tomografía de abdomen y, muy importante, el tumor testículo eleva sustancias en la sangre. Es un tumor que nos avisa a través de la gonadotrofina coriónica fracción beta y de la alfa-fetoproteína, así como de la deshidrogenasa láctica, que está el tumor activo. Entonces tenemos que seguir haciendo exámenes en sangre para determinar estos marcadores y las radiografías. Conforme transcurre el tiempo, se van haciendo con menos frecuencia. Es decir, un paciente que ya hace 2 años que lo operamos, quizá lo veamos cada año. Pero todos los demás casos, todos los demás que no fueron seminomas y todos los que están involucrados el cordón o que rebasó la túnica albuginea del testículo del tumor, hay que dar quimioterapia. Mínimo 3 ciclos. La quimioterapia lleva platino, etoposide y dobleomicina. ¿Y esto quién lo hace? Esto lo hace el oncólogo médico. Entonces sí tenemos que trabajar una estrecha relación con el oncólogo médico para, después de haberlo operado, teniendo ya el resultado del laboratorio de histopatología, enviarlo con el oncólogo para que él le administre esta quimioterapia. Una gran cantidad de los pacientes, con solo 3 ciclos de quimioterapia, que es el esquema actual, basta y con esto quedan curados. Pero hay que seguir observándolos, hay que seguirlos vigilando mínimo por 5 años. Cuando encuentras que rebasa el abdomen, rebasa y llegan hasta el cuello, o que hay metástasis pulmonares, ¿esto complica o también es capaz la quimioterapia y la radioterapia de poder revertir el daño? Es impresionante, interesante la pregunta, Gilberto, porque es impresionante ver cómo una radiografía de tórax que le veíamos llenas de, como si fueran bolas de algodón, lleno de metástasis, después de quimioterapia desaparecen esas metástasis. Es increíble. Hay algunos casos, teratomas inmaduros, que a pesar de la quimioterapia puede quedar una parte de tumor residual y entonces se vuelve a hacer cirugía ahora para quitar ese tumor. Es decir, en un paciente que tenía una gran masa abdominal, que recibió quimioterapia, la masa disminuyó de tamaño pero no desapareció, podemos entrar a hacer cirugía y quitar esos ganglios linfáticos que quedaron, o si quedó algún nódulo pulmonar, que entre el cirujano de tórax y cardiovascular a hacer quitar esa tumorectomía, quitar ese tumorcito que quedó en el pulmón. Pero son altamente curables. Afortunadamente son altamente curables, pero no hay que esperar a que lleguemos a esto, porque entonces ya no son 3 ciclos de quimioterapia. Aquí quizás nos vamos a 9 o más ciclos de quimioterapia para poder curar a este paciente y obviamente a procedimientos quirúrgicos adicionales. Si el varón se explora una vez por mes y se encuentra una alteración, cualquier induración en su bolsa escrotal que le llame la atención, acuda por favor con su médico, pídale que le revise muy bien el escroto. Tenemos un auxiliar diagnóstico en testículo que es valiosísimo, el ecosonograma. El ultrasonido ecosonograma nos da muchísima información y podemos estar seguros de qué es lo que está pasando en el paciente con esta simple exploración. Cuando tú rebasas ya este tratamiento, cuando ya das, por así decirlo, de alta al paciente,
ya no se debe de preocupar. Digo, con eso de que dicen que donde hay cenizas todavía hay fuego, y ya ves cómo dicen, o sea, Sí. si ya le dio una vez, es posible que le vuelva a dar. Afortunadamente son pocos los casos que hay de enfermedad contralateral. O sea que si ya tuvo cáncer en el testículo derecho que después aparezca en el testículo izquierdo, es muy poco frecuente. Son muy raros. Pero hay que seguirlos observando porque puede suceder. Por eso es importante observarlos con cierta frecuencia, quizá el primer año cada 3 meses, el segundo y tercer año cada 6 meses y después una vez por año de por vida, idealmente, para estar a tiempo detectando lo que pudiera ocurrir y seguirlo manteniendo sano y sin problemas. En la medicina preventiva, ¿hay algo que nos ayude a prevenir o algo que diga, tómate esto y entonces a lo mejor disminuyes tu posibilidad de tener un cáncer de este tipo? Evitar que esté expuesto a altas temperaturas, evitar la ropa interior que quede muy ajustada y los pantalones que queden muy ajustados son las únicas cosas que pueden ayudarnos a prevenir esto. Quizá una cosa que puede ayudar, no se ha demostrado que un golpe en el testículo sea el que desarrolle el cáncer. Creemos que más bien en muchas ocasiones un traumatismo testicular es el mecanismo por el cual se desenmascara un cáncer que ya estaba ahí. Pero sí, bueno, tratar de, si jugamos algún deporte de contacto, tratar de usar alguna protección para que esta área no nos sea golpeada. Te pregunta Lilia Becerril, mi bebé de 1 año 8 meses tiene un testículo arriba. ¿Qué tan recomendable es la cirugía? ¿A qué edad es obligatoria? Y además, ¿es obligatoria la circuncisión? No es obligatoria la circuncisión, pero sí es ya obligatorio que este bebé, antes de que llegue a los 2 años, se le dé manejo para ver si el testículo puede descender. En algunas ocasiones algunos médicos gustan de utilizar gonadotrofina coriónica para ver si estimulan un poquito la actividad hormonal ahí y baje el testículo. Pero si el testículo no desciende a los 2 años, el niño tiene que tener sus 2 testículos en la bolsa escrotal y el tratamiento podría ser únicamente la cirugía. Por ahí oí, o fue mi imaginación, un artículo que incluso el testículo retráctil ya lo estaban considerando como el hecho de que se suba, esté en contacto con el calor y luego descienda cuando él quiera. Ya ustedes lo estaban tomando como un indicativo de cirugía, de que tiene que estar abajo a producto de gallina, o sea, como dicen, a huevo. Tendríamos que hacer un ecosonograma y medir el testículo. Si ese testículo retráctil tiene un 10% de volumen menos que el del lado contralateral que siempre está abajo, hay que operarlo para dejarlo abajo. Sí, bien delicado esto, qué bárbaro. Evangelina Castillo, sí le avisaría porque las oraciones de la madre son las más importantes. Fabián Flores participa a través del WhatsApp. Paola Salcedo participa, yo sí les avisaría. María Cortés Romero, sí les avisaría, lo importante es la comunicación. María Cárdenas, yo sí les avisaría. Teresa Torres Figueroa participa, yo sí les diría. Carolina Cárdenas a través del WhatsApp participa. Ana Rosa Veloz sí participa, yo sí les avisaría. Jesús Castellanos participa. Marco Antonio Hernández participa. Ana Berta Araiza Lepe participa. Yolanda López Rojas participa. Pati Cermeño participa. María de la Luz participa. Gustavo Cuellar participa. Celso Arce Amenta, se le debe avisar a los papás, participa. Norma Ramos, yo sí les diría. Carlos Alberto Barba, se le debe de avisar, yo sí les avisaría, dice María Beatriz López. Alma Ansaldo participa a través de la línea WhatsApp. Guadalupe Rodríguez participa a través de la línea WhatsApp. Juana Peña participa. José Luis Rubio participa a través del WhatsApp. Irma Hernández, yo sí les diría, participa. Katia Andrade participa a través del WhatsApp. Berta Cárdenas participa a través del WhatsApp. Marisol Flores y Antonio Ramos participan. Me gustaría que nos dieras tu teléfono, por favor, Arturo. Sí, como no, es el 35 87 90 90. 35 87 90 90. ¿Y quiénes se llevan? Vamos a ver, ahora sí, tu mano santa, por favor, uno a través de las líneas telefónicas. Es Carlos Alberto Barba Rangel. Y otro a través del WhatsApp. Es Yolanda López Rojas. ¿Qué tienen que hacer? Venir a Avenida Mariano Otero 3405, esquina con Granate, de 10 de la mañana a 3 de la tarde o de 4 a 6.
con una. Copia de la identificación. Se me va. El tiempo se nos fue rapidísimo. El doctor Arturo Rodríguez, cirujano urólogo, estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias, Gracias Arturo. a ti por la invitación, Gilberto. Muchas gracias a los radioescuchas. El tiempo se nos fue rapidísimo. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Ya oyeron a Karen en el teléfono y en la producción. Y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Dios los bendiga.